Buenas noches, soy Micaela Ricomini. En esta presentación vamos a hablar sobre la discapacidad en el sistema educativo. En primer lugar, tengo una pequeña presentación para que sepan quién soy. Soy profesora de artes visuales, vivo en la ciudad de Mercedes, Buenos Aires. Luego de la carrera hice el instructorado en arte terapia. Eh, Hace un año y medio soy presidenta de la Comisión de Discapacidad Municipal, de la cual también participé de la gestión y de las reuniones para crear dicha comisión. Y hace 6 años me inicié en el activismo por los derechos de las personas con discapacidad, siendo hoy en día, hace 2 años, creadora digital y y quien lleva adelante el espacio Soy Activisca, como pueden ver en la imagen. Sumado a todo esto, la discapacidad es mi foco de atención hoy en día porque soy una persona con discapacidad motriz, usuaria de silla de ruedas. En el día de hoy lo que vamos a hablar son los estereotipos y la discapacidad, los estereotipos en la discapacidad, tanto socialmente, pero también enfocado en lo que es el sistema educativo. Empecemos esta presentación intentando comprender cómo funcionan los estereotipos, cómo construyen barreras y prejuicios que limitan el desenvolvimiento de las personas con discapacidad, el potencial y sobre todo la inserción en la sociedad. Vamos a empezar primero definiendo qué son los estereotipos, que son creencias simplificadas que se aplican a grupos de personas. eh, Puede ser una sociedad completa o, como en este caso, en el colectivo de las personas con discapacidad, siendo uno de los ejemplos más comunes el tema de que cualquier persona con discapacidad no tiene maldad, es cariñosa y que como enlazando, digamos, lo que es la situación de discapacidad a la forma de actuar de esa persona en todos los ámbitos de su vida. En los estereotipos en la discapacidad tenemos la dependencia permanente. Se asume que las personas con discapacidad independientemente de cuál sea su diagnóstico, van a ser siempre personas dependientes, eh, por lo cual, desde este prejuicio, desde este estereotipo, muchas veces desde lo que son eh, los modelos médicos, los sistemas de salud, también las familias, no brindan herramientas para el desenvolvimiento, lo que termina desembocando en una dependencia permanente, pero no siempre determinada por el nivel de discapacidad o de incapacidad, sino por los prejuicios de las personas que acompañan. El segundo estereotipo que tenemos es la infantilización de las personas con discapacidad, que es que se piensa a las personas con discapacidad como eternos niños y que no pueden tomar sus propias decisiones, no pueden desenvolverse por sí mismos, eh, y un montón de cuestiones que hacen a la vida adulta que se espera que, o sea, no se espera que una persona con discapacidad, mejor dicho, no se espera que sea capaz de desenvolverse como un adulto independiente, entonces se tiende a infantilizar a estas personas. El tercer estereotipo de la discapacidad que tenemos es la asexualidad, que es el estereotipo de que las personas son asexuadas, no pueden tener relaciones sexuales, no sienten deseo, no sienten amor de pareja, no sienten afectuosidad a nivel pareja. eh, y con todo esto trae aparejado lo que se crea la incapacidad de poder planificar una familia, de poder criar a sus hijos, de poder gestar en el caso de las mujeres, engendrar en el caso de los hombres. Eh, y entonces este estereotipo también
lo que hace es que los entornos a menudo en el sistema educativo, ya que estamos hablando puntualmente del sistema educativo, lo que sucede es que los entornos se niegan cuando se quiere impartir clases de educación sexual integral a personas con discapacidad o que se incorpore el contenido de la discapacidad dentro de una clase de ESI, las personas allegadas a estos niños y niñas y adolescentes con discapacidad enseguida dan su opinión negativa en contra de esto porque sienten que no lo necesitan por esto mismo de que ellos no saben o no entienden. Es un prejuicio totalmente equivocado porque tal vez no entienda de la misma manera que otras personas, pero tal vez entiende lo mismo de otra manera o el hecho de que sienta algo, de que un niño, una niña, un adolescente sienta algo por otra persona, tal vez no sepa ponerlo en palabras, pero sí lo sienta y un sentimiento no es necesario ponerlo en palabras. El cuarto y último estereotipo en la discapacidad a nivel generalizado, tenemos el deseo de normalidad, que quiere decir que cuando una persona tiene una discapacidad o o una condición, su deseo es ser como los demás. Por ejemplo, en mi caso, poniéndome de ejemplo, siendo autorreferencial, es como, como que cualquier persona que por ahí no me conoce asumiera que mi mayor deseo en esta vida es poder caminar. Y no, mi mayor deseo, hoy en día no sé si tengo algún deseo en esta vida, o sea, algo que quiera cumplir, por una cuestión de que las pequeñas metas a corto plazo que me puse las pude cumplir. Como bueno, bien les decía, soy profesora de artes, pude especializarme en arteterapia, que era lo que yo quería, por una cuestión de haber visto que la discapacidad y el arte el arte es una gran herramienta de expresión en la discapacidad. Eh, Pude conseguir el trabajo, siendo que el cupo del 4% de personas con discapacidad no se cumple. Soy una persona, me considero una persona privilegiada por todo lo que conseguí, por estas pequeñas metas a corto plazo, eh, por esta cuestión de que ca- todos los días, cada vez que nos levantamos, todos los días, nos encontramos con estos estereotipos este deber ser, de cómo debe ser una persona con discapacidad y cómo hoy en día todavía la gente cuando uno cuenta o expresa lo que hace, a qué se dedica o cuáles son sus aspiraciones o sus proyectos o sus deseos, la gente termina sorprendida porque nada de lo que nosotros expresamos termina siendo lo que la gente que no conoce discapacidad piensa que una persona con discapacidad quiere conseguir, ¿no? Entonces, el deseo de normalidad es este estereotipo, es es el presumir que, el asumir, perdón, perdón, asumir que las personas con discapacidad desean que desaparezca su discapacidad, por ejemplo, en mi caso que no, que uso silla de ruedas, que pueda caminar, en el caso de una persona ciega, poder operarse y ver, en el caso de una persona sorda, poder escuchar. eh, Esto no quiere decir que por ahí una persona con discapacidad sí lo tenga como deseo, pero es un deseo personal, individual de esa persona y que no debe generalizarse todo para un colectivo. Dentro de lo que es el sistema educativo, como bien decía antes, también tenemos estereotipos y los estereotipos en la educación influyen en las expectativas de los educadores, eh, se afecta el rendimiento de los alumnos y también la interacción social de estos alumnos con discapacidad en relación al grupo. Dentro de los estereotipos de la discapacidad en relación al sistema educativo, tenemos el estereotipo de la incapacidad para aprender, donde se asume que los estudiantes con discapacidad no pueden aprender al mismo ritmo o al mismo nivel que sus compañeros sin discapacidades. Eh, Esto de al mismo ritmo me hago yo misma un paréntesis, porque independientemente de un diagnóstico, todos los alumnos en un curso, por decirlo de alguna manera, en un curso de 30 personas,
eh, los 30 van a aprender a diferente ritmo, tal vez tengan que reforzar algún contenido de todo un año escolar, eh, y eso no tiene que ver con un diagnóstico, pero sí el estereotipo es que a una persona con discapacidad no se le puede enseñar o no se le debería enseñar, o sea, es como que ya directamente se está negando el acceso a una educación de calidad, no enseñándole ciertos contenidos que sí le enseñaríamos a una persona que por ahí no tiene una discapacidad. El segundo estereotipo es que sí o sí cualquier persona con discapacidad, sea cual sea su diagnóstico, necesita indefectiblemente un proyecto educativo de inclusión con especialidad en educación especial. Esto no es así, ya que mientras la discapacidad de la persona no incluya eh, no interfiera, digamos, no interfiera lo que es el desarrollo cognitivo de la persona, no siempre se deba requerir la ayuda de maestros de apoyo a la inclusión o hacer un proyecto conjunto con una institución de educación especial. El tercer estereotipo que tenemos es que los estudiantes con discapacidades son una carga. Esto muy repetido muchas veces, sobre todo entre los educadores y educadoras y sobre los equipos directivos. Que se puede ver a los estudiantes como una carga dentro del curso, como un lastre, como que dándolo a ejemplo, eh, no puedo en tercer grado, no puedo aprender a dividir, a enseñar, perdón, a dividir o multiplicar porque tengo un niño con discapacidad que desde primer grado está sumando y restando. Eh, o que por ahí ese nene con discapacidad no va a aprender nunca a multiplicar y a dividir si todavía no sabe sumar y restar. Eh, entonces, eso también va emparentado con el cuarto estereotipo de que es de que al tener un alumno o alumna con discapacidad en el curso, se tiende a nivelar para abajo. Esto creído no solo por el personal de las instituciones educativas, sino también en muchas ocasiones por el entorno de esos niños con discapacidad y sin discapacidad, porque muchas veces vienen el prejuicio desde los padres de los otros niños. ¿Cuántas veces hemos visto chats de grupos de WhatsApp que se han viralizado de padres que dicen, no, yo no quiero que fulanito esté en el curso de mi hijo porque va a nivelar para abajo, porque se van a atrasar todos, porque diversas cuestiones. Y eso no tiene nada que ver, porque sí, como nosotros decíamos antes, si las estrategias estuvieran dadas de una manera diversa y centrándose en la individualidad de cada alumno, eh, no deberíamos necesitar que se nivele para abajo, no deberíamos creer que los estudiantes con discapacidad son una carga, no deberíamos necesitar pedir imperiosamente